Estamos en la penúltima parábola de la serie Parábolas. El día de hoy el tema que vamos a estar viendo es el Padre y los hijos. Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí, por favor, en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Lo que estaba pasando en esta parábola antes de el Señor Jesús decir esta parábola es que los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron y vinieron para cuestionar la autoridad del Señor Jesús y de esa manera desacreditar sus enseñanzas y todo lo que él hacía. Jesús viene, el Señor Jesús viene y también les hace algunas preguntas que ellos no quieren responder, porque por cualquier respuesta que den se van a meter en problemas, ellos dicen. Así que al terminar, el Señor Jesús lanza una parábola, o esta parábola, y esta parábola es prácticamente un golpe que ellos no se esperaban, un KO, un knockout. Y la parábola dice así, versículo 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es una parábola muy simple, muy breve, y creo que todos podemos entender cuál es el punto de esta parábola. Y como es muy simple y muy breve, entonces voy a tratar de hacerlo lo más simple y lo más breve posible, ¿ok? Para ello, en sus hojas, en su material, puse varias preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta es, ¿cómo se vio el primer hijo ante los ojos de la sociedad? De acuerdo a la respuesta que dio. Nota que el versículo 29 nos dice, viene el padre de familia y le dice al primer hijo, Mijo, ve a trabajar en mi viña. Es lo que dice el padre de familia. Y es lo que le dice al hijo, al primero. ¿Notas la respuesta? Imagina que tú estás presenciando esta conversación con este padre y con este hijo. Quizá es el primogénito, no lo sé. Quizá es el último, no lo sé. Pero viene el padre y muy confiado le pide a su hijo a que vaya a trabajar en su viña. La respuesta de este muchacho nos sorprendería, porque automáticamente todos pensáramos que es un hijo irrespetuoso, sobre todo en una sociedad patriarcal, donde se hace lo que el padre manda. Y nadie puede cuestionar nada, y nadie puede decir nada al respecto. Si él dice, ve a trabajar a mi viña, el hijo tiene que ir. El hijo debería decir, claro que sí. Padre, claro que sí, papá. Pero nota ese primer hijo, dice la palabra de Dios que él dice, no quiero. Si tú estuvieras presente ante esta conversación, ante este suceso, lo más probable es que pensarías, wow, qué hijo más maleducado, qué hijo más malo. ¿Cómo puede responderle de esa manera a su padre? Pero yo creo que todos los hijos hemos pasado por eso. Yo me acuerdo, yo a veces me mandaba algo mi padre o mi madre y le decía, no quiero, no lo voy a hacer.
Que lo haga Juan, es el menor. A él le toca. Quizá en nuestro tiempo no se ve tan mal, pero en ese tiempo se veía muy mal ante los ojos de cualquiera que escucharan lo que contestó este primer hijo. Un hijo rebelde. Pero nota lo que dice después. Dice, después se arrepiente y va. Dice, arrepentido fue. Ahora, esta palabra arrepentido es muy importante. No sé cuántos de ustedes conocen el significado del arrepentimiento. Sobre todo el significado del arrepentimiento con el contexto griego. La palabra en griego es metelomeo. Metelomeo. Esa es la palabra. Y lo que significa es tomar la decisión de que sí me importa en realidad. O como en otros pasajes bíblicos está esta palabra, se compungió de corazón. Le dolió en su corazón la respuesta que ya le había dado a su padre. Y eso hizo que tomara la decisión opuesta a lo que él había dicho. Porque él había dicho, no quiero ir a trabajar. No te voy a obedecer. No quiero. Pero una vez reflexionando, él toma la decisión de que lo que le dijo a su papá sí le importa. Y por lo tanto se levanta y se va a trabajar en la viña de su padre. Salud. Esto explica a todos aquellos que escuchan el Evangelio y deciden no obedecer el Evangelio. Ahora, ¿cómo se obedece el Evangelio? Creo que todos sabemos cómo se obedece el Evangelio. Nosotros cumplimos el Evangelio cuando somos bautizados. Juntamente con Cristo somos sepultados en las aguas del bautismo. Juntamente con Cristo somos levantados de las aguas. Y cuando conocemos el Evangelio, cuando conocemos la voluntad de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios que dice, bautízate. Y uno puede decir, no quiero. Ahora, ¿por qué una persona dice, no quiero? Puede tener varias razones. Quizá este hijo tuvo varias razones. Quizá en realidad no quería. Al principio dijo, no quiero porque yo tengo otras cosas que hacer. Voy a una fiesta, como aquel que le dijo, ven y sígueme. Y dice, no, tengo varias cosas que hacer. Varias personas tenían varias cosas que hacer. Uno de ellos dijo, no, es que voy a enterrar a mis padres, a los muertos. Voy a enterrarlos, no puedo seguirte. Nosotros quizá decimos, es que tengo que dejar el mundo. Tengo que dejar todas estas cosas que me gustan. Por lo tanto, no quiero. Tengo toda una vida que vivir. Por lo tanto, no quiero. No quiero obedecer. Cuando dice no quiero, obviamente está diciendo con ese énfasis de a mí no me importa. No me importa, no lo quiero, no lo voy a hacer. O aquellos que conociendo los mandamientos de Dios deciden no obedecer los mandamientos. ¿Cuántos mandamientos conoces del Señor Jesús, de Dios, que deberíamos estar cumpliendo y realmente decidimos no querer hacerlo, no querer obedecer? Por ejemplo, está el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno de los mayores mandamientos. Está el mandamiento, por ejemplo, de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Está el mandamiento de debemos ofrendar de acuerdo a cómo hemos prosperado. Está el mandamiento de cuidar nuestra sexualidad como Dios manda.
Y hay otros mandamientos y conocemos estos mandamientos. Ahora, cuando conocemos estos mandamientos y decidimos no hacerlo, cuando decidimos no obedecer, estamos actuando como el primer hijo. Y decimos, no quiero. Y quebrantamos los mandamientos sin importar las consecuencias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué debería alguien importarle y cambiar de pensamiento y arrepentirse de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que una persona o cualquier persona debería importarle lo que Dios manda? O, de acuerdo a esta parábola, ¿por qué este muchacho debería importarle lo que su padre le había mandado? Lo que su padre le había dicho. ¿Por qué? ¿Sabes que el Señor Jesús da respuesta a ello? Y es una respuesta muy simple. Tan simple que cualquiera de nosotros puede entenderlo. Si notas aquí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, dice esta frase. El que me ama, mi palabra guardará. O sea, el que me ama, me va a obedecer. El que me ama va a cumplir mis mandamientos, va a hacer lo que yo mando, dice el Señor Jesús. El amor al Padre, el amor a Dios debería hacer en nosotros arrepentirnos, cambiar de pensamiento y ahora importarnos lo que Dios nos manda. Si le amamos, el Señor Jesús diría, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pregunta, ¿qué estás haciendo para mostrar al Padre que te has arrepentido? ¿Qué estás haciendo para mostrar a Dios que te has arrepentido? ¿Qué has cambiado tu pensamiento cuando dijiste no quiero y ahora te has arrepentido y ahora qué estás haciendo para mostrar a Dios que realmente le amas? ¿Cómo le estás obedeciendo? Acabamos de ver cómo lo que hizo el primer hijo. Vamos al segundo hijo. Dice el versículo 30, acercándose el padre al otro, al segundo hijo, le dijo de la misma manera, y respondió, dijo, sí, Señor, voy. Ahora, otra vez, poniéndolo desde la perspectiva de la sociedad en ese tiempo, una sociedad patriarcal, viene el padre y viene al segundo hijo y le dice, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el hijo responde, sí, Señor, voy. No sé si lo dijo realmente de corazón, honrando al padre, diciéndole, claro que sí, Señor. ¿Cuántos de ustedes llaman a su padre, sí, Señor? A mí me parece más con un tono sarcástico. Diciendo, claro, su majestad, claro que voy. Oh, mi rey, le obedezco en todo, yo voy. A mí me parece más de esa manera. O quizá este hijo tuvo todas las intenciones de obedecer en realidad de todo corazón a su padre. Y simplemente le dijo, sí, Señor. Mira que cuando vieron, si ustedes presenciaran o cualquiera que haya presenciado ese acontecimiento, escuchando al segundo hijo, cualquiera podría decir, wow, este hijo sí es un hijo muy educado, muy respetuoso. Mira cómo le habla a su padre. Todos los padres dirían, ojalá sí fueran mis hijos. Ojalá me obedecieran de tal manera. Ojalá me hablaran como su majestad. Oh, mi rey. Oh, Señor, mi amo, mi dueño, no sé. Así se acerca este segundo hijo. Ahora, la pregunta del Señor Jesús a las personas, a los sacerdotes y a los ancianos es,
¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ahora, si nosotros notamos, el Señor da no solamente la parábola, sino la explicación también. Pero nota lo que dice después: sí, Señor, voy. Pero dice, este muchacho no fue. Ahora, cuando nosotros sabemos que este muchacho no fue, ¿cómo ponemos a los hijos? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y todos contestan, obvio, el primero. Porque por lo menos se arrepintió y después fue. El segundo dijo que iba a ir y no fue. La pregunta es esta: ¿cómo ve a Dios los corazones nuestros? ¿Cómo nos ve a Dios? ¿Cuándo es que le agradamos a Dios? O mejor dicho, ¿con cuál de los dos hijos te identificas? Porque yo creo que todos nos podemos identificar con uno de los dos hijos. Aquel que dice, no quiero, y después se arrepiente y va. O aquel que dice, claro que sí, y viene y se bautiza, y viene y ahora es parte de la iglesia, pero falta muchas veces. Viene, se bautiza, pero no cumple con la adoración que hacemos. No canta, no ora, no ofrenda. ¿Con cuál de los dos hijos nos identificamos? ¿Qué deberíamos estar haciendo para agradar a Dios? Mira que, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, Dios requiere y espera que le obedezcamos. Porque esa parábola es sobre la obediencia. Si le obedecemos, entonces eso quiere decir que le amamos. Pero si no le obedecemos, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que no le amamos? ¿O que no nos importa? El Señor Jesús da respuesta a esta parábola. Da la interpretación y da la aplicación en ese momento. Nota lo que dice otra vez el versículo 31 al 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?, pregunta el Señor Jesús. Ellos le dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Trae a los sacerdotes, trae a los ancianos del pueblo, que son gente importante para el pueblo judío, gente que se supone que están cumpliendo la voluntad de Dios, los trae y los pone aquí y les dice, ustedes son como el segundo hijo, que supuestamente están obedeciendo y queriendo obedecer a Dios, pero en realidad no están agradando a Dios. No le están amando, no le están obedeciendo realmente lo que Dios manda. Dice, ¿saben quién es el primer hijo? Nota. ¿Quién es el primer hijo? Dice, los publicanos. ¿Sabes quiénes eran los publicanos? Eran odiados por los propios judíos. Es algo así como, mira que las elecciones y todo era un grande debate. Y hay algunos mexicanos que tienen este sentimiento, que tendrían esos sentimientos los judíos. Y este sentimiento es este. Por ejemplo, por mí no hay ningún problema, ¿ok? Haya votado quien haya votado, decías el hermano Esaú, lo que vio y lo que escuchó, que Jesús sigue siendo el rey. Jesús sigue siendo el soberano. Por lo tanto, para mí no hay ningún problema. Por quien haya votado, quien haya votado. Pero para algunos mexicanos, el hecho de que otro mexicano haya votado por el presidente anterior, ya saben quién ganó, ¿verdad? Por el presidente anterior,
del año pasado, entonces se ofenden tanto, piensan que esos mexicanos que votaron por ese señor son traidores. No sé cuántos de ustedes tienen ese sentimiento. ¡Traidor! Deberías votar por el otro. Así se sentían estos judíos cuando veían a un publicano. ¿Sabes por qué? Porque los publicanos estaban sirviendo, deberían estar sirviendo a los judíos, pero ahora habían traicionado a los judíos y se habían afiliado con los romanos y estaban sirviendo a los romanos. Y así robándole a su propio pueblo. Así los veían. Pecadores. Han caído hasta lo más bajo. No los que votaron por el señor anterior, ¿ok? Sino los publicanos. Y el Señor Jesús viene y dice, ellos son más importantes. Ellos van por delante de ustedes. Ellos son el primer hijo. Ellos sí quieren hacer la voluntad de Dios. Pero nota el otro segundo grupo de personas. Y las rameras. Oye, ¿a quién le agrada las rameras? O en otras palabras, ¿a quién le agrada las prostitutas? Quizá vemos a una mujer prostituyéndose y nosotros casi queremos taparle los ojos a nuestros hijos, a los hermanos. Ay. Pero viene el Señor Jesús y le dice a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo que ellas son superiores a ellos, porque ellas sí quieren obedecer. Después de haber dicho, no quiero, ahora vienen y obedecen cuando Juan estuvo predicando. Nota el versículo 32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y ustedes no le creyeron, pero los publicanos y las rameras sí le creyeron. Y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron. Esta es la explicación del Señor Jesús, la parábola. Otra vez, si cuando creemos obedecemos a Dios, ¿qué significa entonces cuando desobedecemos a Dios? Que en realidad no creemos. ¿Cuántos de nosotros realmente creemos? Si creemos, deberíamos estar obedeciendo. Deberíamos estar guardando sus mandamientos. Pregunta otra vez. ¿Cuál fue la petición original del Padre a los dos hijos? La petición es esta. Ve hoy a trabajar en mi viña. Nota la petición. Ve hoy a trabajar en mi viña. No mañana. Ve hoy. ¿Cuál es la comisión que el Señor Jesús nos dio a nosotros? A los apóstoles también y a nosotros. Aplica. Según Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, esa es la comisión. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nota, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que obedezcan lo que yo he dicho. Enseñándoles que obedezcan a Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, creemos. Eso significa, realmente creemos. Pero si no obedecemos a Dios, en realidad no le creemos. No creemos. Entonces, la pregunta continúa y es una pregunta difícil y probablemente difícil de contestar. Y si analizamos nuestra vida y lo que hemos estado haciendo, entonces deberíamos
ser como el primer hijo, recapacitar, compungirnos, cambiar, arrepentirnos. La pregunta es esta: ¿en qué área de tu vida has estado evitando obedecer a Dios? ¿En qué área de tu vida has estado evitando obedecer a Dios? Algunos quizá evitan el obedecerle en el Evangelio y no se han bautizado. ¿Es en ese área? ¿O quizá es en el área de congregarte? Evitas obedecer a Dios y no te congregas y tienes que congregarte, pero no lo haces. ¿O estás evitándole en la sexualidad y no te importa? Y piensas, ahí lidio con las consecuencias después. Porque no te importa. ¿Estás evitando obedecer a Dios en ese área de tu vida? ¿En tu sexualidad? ¿O quizá en ofrendar? Y te dan el cheque el viernes. No sé, a mí me los dan el viernes regularmente. Y dices, bueno, saqué 500 esta semana. El 10%, no, $50 es mucho. Mejor, deja ver si tengo el cambio de ayer. ¿Y sacas 5, sacas 10? Cuando es de acuerdo a cómo has sido prosperado esa semana. Cuando debes dar las primicias a la ofrenda. ¿Has estado evitando obedecer a Dios en ese área tal vez? ¿O has estado evitando en obedecer a Dios en el evangelizar? Creo que ahí nos da un golpe fuerte el Señor Jesús. Algo así como un knockout. Y queremos identificarnos como el primer hijo que después se arrepintió y fue. Y nosotros nos arrepentimos y nos bautizamos, pero no estamos haciendo tal vez realmente lo que Jesús manda, lo que Dios manda. Entonces quizá nos estamos identificando más con el segundo hijo. ¿Con cuál de los dos hijos te identificas? Recuerda que la obediencia prueba la confianza que tenemos en Dios. Entonces, ¿qué tanto confías en Dios? Porque se va a mostrar en qué tanto confías en Dios, con en qué tanto le obedeces. ¿En qué tanto estamos obedeciendo a Dios? Pregunta final. ¿Por qué ustedes creen que el Señor Jesús quiso obedecer al Padre hasta la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que obedecer a Dios, al Padre, hasta la muerte? Por una razón. Para darnos a nosotros confianza en que sí podemos creer en Dios. Por eso viene el Señor Jesús y dice, todo el que en mí cree, tiene vida eterna. Imagínate la promesa que el Señor Jesús da. Todo aquel que cree en mí puede entrar al reino de los cielos y tener vida eterna y muchas otras promesas. Así que deberíamos comenzar a obedecer y confiar en Dios más por lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús no le importó ir a la cruz, morir, porque sabía que hay vida después de la muerte. Sabía que Dios le resucitaría. El Espíritu Santo le resucitó. Sabía que se sentaría en el trono de Dios si le obedece. ¿Qué sabes tú si le obedeces? ¿Qué va a pasar si le obedeces? Si obedeces a Dios. Mira, hay muchísimas promesas, pero todo comienza con el bautismo. Todo comienza en obedecer a Dios. ¿Qué esperas para obedecer a Dios? Vamos a cantar el himno de invitación, himno número 48.